bueno, se quedan en el camino. Sí, estamos hablando del Levítico. Es que es denso, está lleno de rituales y leyes que hoy nos suenan rarísimos, pero ¿y si lo hemos estado mirando mal todo este tiempo? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Será que es solo un libro de reglas viejas y aburridas? ¿O de verdad hay algo mucho más profundo que se nos esté escapando? Bueno, vamos a meternos de lleno en eso, porque la respuesta, de verdad, le da la vuelta a todo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Levítico no es un simple libro de reglas. Para nada. Pensemos en él más bien como un manual de operaciones, un protocolo de seguridad de alto riesgo. Y no para un lugar cualquiera, sino para el entorno más poderoso y volátil que uno se pueda imaginar. Y ahí lo tenemos. El peligro no es que Dios sea malo, sino que su santidad es tan abrumadoramente pura. Este manual, entonces, es la respuesta a un problemón que quedó sin resolver justo al final del libro anterior, de Éxodo. Para poder entrarle a Levítico, primero hay que entender cuál es el problema que intenta solucionar. Y todito, se reduce a una sola cosa: la santidad. Imagínense la escena por un momento. El pueblo de Israel acaba de construir el tabernáculo, esta carpa increíble para que Dios viva, literalmente, entre ellos. Y funciona. La presencia de Dios desciende de una forma tan potente que lo llena todo. Pero hay un problema. Es pero tan intensa que nadie, ni siquiera Moisés, puede poner un pie adentro. La analogía del sol es perfecta. Si nos acercamos demasiado al sol, pues nos desintegramos. Y no es porque el sol sea malo, ¿verdad? Es por su propia naturaleza. Bueno, de una forma parecida, la santidad de Dios es tan pura y nosotros tan imperfectos que hace falta un protocolo muy específico para poder cerrar esa brecha. Levítico es ese protocolo. Ok, la primera parte de este manual de operaciones nos presenta un sistema súper bien diseñado para poder acercarse a Dios. Se trata de 5 tipos de sacrificios principales. Y ojo, porque aquí es donde rompemos un mito muy común. Cuando uno escucha la palabra sacrificio en la Biblia, casi siempre piensa en el perdón de pecados, y ya. El sistema era muchísimo más. Por ejemplo, el holocausto era un símbolo de entrega total a Dios. La ofrenda de cereal era básicamente para dar las gracias. Y la ofrenda de paz era literalmente sentarse a comer con Dios, celebrar la amistad con Él. A ver, para que quede súper claro, de los 5 sacrificios principales, solo 2 eran específicamente por el pecado. La gran mayoría eran actos de celebración, de gratitud, de comunión. El sistema estaba pensado tanto para reparar la relación cuando se dañaba, como para disfrutarla y celebrarla cuando todo estaba bien. Y este detalle es brillante porque nos muestra la profundidad del sistema. No era solo un ritual y listo. Si alguien, con su pecado, había dañado a otra persona, tenía que reparar ese daño. Debía devolver lo que tomó y además añadirle un 20%. Es un concepto súper moderno de justicia restaurativa metido en estas leyes de hace miles de años. Ahora pasemos a ver cómo funcionaba esto en la vida real, porque el manual viene con advertencias muy serias. Si la santidad es como una fuente de poder nuclear, la negligencia tiene consecuencias graves. Justo después de que su padre, Aarón, es nombrado sumo sacerdote, en el momento de mayor solemnidad, a sus 2 hijos, Nadab y Abiú, se les ocurre improvisar. Toman sus incensarios, pero usan un fuego que no era el que Dios había mandado, ignorando por completo el protocolo. La consecuencia es fulminante. Mueren en el acto. Y no es un castigo caprichoso, es la demostración de un principio fundamental de este manual de operaciones. La lección es clarísima, ¿no? Mientras más cerca estás del epicentro de la santidad, más crucial es seguir los protocolos de seguridad al pie de la letra. Un descuido que a la distancia no importaría, en la proximidad inmediata se vuelve fatal. Esto nos deja ver por qué cada detalle en este manual era, literalmente, un asunto de vida o muerte. Lo que sigue en el manual es una especie de mapa para poder navegar este espacio sagrado. Y para eso, introduce 2 categorías clave: limpio e impuro. A ver, esto es súper importante. Ser impuro no era lo mismo que ser pecador. Para nada. Cosas totalmente normales de la vida, como dar a luz o incluso tocar un cuerpo muerto, te hacían ritualmente impuro.
No era una falla moral, sino un estado temporal que te impedía entrar al espacio sagrado hasta que pasara un tiempo y se hiciera un pequeño ritual. Entonces, ¿cuál era el punto de todo esto? Pues tenía varias funciones. Por un lado, leyes como las de la comida, por ejemplo, ayudaban a crear una identidad cultural única para Israel. Y por otro, que quizá es lo más profundo, el sistema buscaba mantener cualquier cosa que simbolizara muerte o descomposición lejos del tabernáculo, porque el tabernáculo era el espacio de la vida misma, de la presencia de Dios. Y todo esto nos lleva al momento cumbre, al clímax teológico de todo el libro. Un día al año en el que todo el sistema, por así decirlo, se reiniciaba. El famosísimo Día de la Expiación, o Yom Kippur. En este día, el sumo sacerdote hacía un ritual increíblemente poderoso con 2 machos cabríos. El primero era sacrificado, y su sangre representaba el pago por los pecados de toda la nación. Era como saldar la deuda. Luego, el sacerdote ponía sus manos sobre el segundo macho cabrío, confesaba simbólicamente los pecados del pueblo sobre él y lo enviaba lejos, al desierto, para que se perdiera para siempre. El simbolismo es ¡guau! Tiene 2 partes. El primer macho cabrío se encarga de la culpa. La deuda queda pagada. El segundo se encarga del pecado mismo. Es quitado, alejado de la comunidad. Dios no solo perdona la falta, sino que también limpia la mancha y se la lleva lejos. Pero ojo, este manual no era solo para los sacerdotes dentro del tabernáculo. Las últimas partes del libro toman todos estos principios del espacio sagrado y los aplican a la vida de todos los días. Y aquí es donde la santidad se vuelve súper práctica. Se traduce en justicia social. Ser un pueblo santo significaba cuidar a los pobres, ser honesto en los negocios, tratar a los inmigrantes con dignidad y justicia, e incluso tener un sistema económico como el del jubileo, que buscaba prevenir la pobreza crónica perdonando todas las deudas cada 50 años. Así que, al final del día, lo que parece un libro súper árido de reglas es en realidad una historia de pura esperanza. Nos muestra que a pesar de la distancia infinita entre la perfección de Dios y nuestra imperfección, Él mismo es quien provee el manual, el camino, los protocolos, para que podamos vivir cerca de Él sin ser destruidos. Y eso nos deja con una pregunta final, ¿no? Si todo este sistema tan complejo era el manual de operaciones para que la gente se acercara a Dios en ese tiempo, ¿qué forma toma ese camino en nuestro mundo hoy? Es algo que de verdad vale la pena reflexionar. Espero que te haya gustado este video. No olvides seguirme y darle like. No te tomará más de 5 segundos. Apóyame para recibir más contenido. Gracias y adiós.